Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana. Bueno, este es mi primer video, el primer video que subo a esta plataforma hermosa que todos amamos, que es YouTube. Bienvenido a mi canal. Bueno, en esta oportunidad les voy a compartir mi experiencia de parto, posparto, depresión posparto, mi historia de cómo me enteré que mi primer hijo es albino. Bueno, todo comienza miles y miles de años atrás, cuando yo era chiquita. Siempre soñé con ser mamá, toda mi vida básicamente, desde que tengo uso de razón. No sabía si iba a ser maestra jardinera, si iba a ser kiosquera, si iba a ser médica. Yo lo que sabía con seguridad es que quería ser mamá en algún momento de mi vida, de grande. Siempre de chiquita me visualizaba casada y con hijos, con 3 hijos de hecho me visualizaba. Y bueno, pasaron los años, muchos años, y a mis 27 años quedé embarazada de mi primer hijo. Y bueno, fue un embarazo hermoso a nivel físico, descomposturas normales de cualquier embarazo, los primeros casi 4 meses. Pero en general fue un embarazo divino que yo disfruté muchísimo, muy conectada con mi cuerpo. Me permití hacer de todo. Bailé, canté, hice yoga, viajé, de todo. Embarazo típico, común y corriente. Solo que era muy especial para mí porque, bueno, era mi primer embarazo, súper deseado, toda mi vida me soñé embarazada, así que nada, estaba viviendo un momento muy especial. Estaba cumpliendo un sueño. Bueno, llego a la semana 39, más 4 días, me acuerdo clarito. Esa noche me acuerdo que me puse a bailar reggaetón. Estaba sola porque justo mi marido estaba trabajando en horario nocturno. Y todas las noches yo antes de irme a dormir me ponía a bailar un ratito y después me acostaba. Pero esa noche yo intuía que algo iba a pasar. Y nada, me puse a bailar, bailé un montón, me acuerdo que bailé como 4 canciones enteras y bueno, cuando me cansé dije nada, me voy a dormir. Me acosté y como a las 3 de la mañana me despierto con un dolor que dije, esto huele a parto. Así que me levanté, fui al baño, me volví a acostar, las contracciones eran ahí medio seguidas, entonces dije, bueno, me voy a levantar tranquila, me preparo un tecito, me comí un chocolatito, me acuerdo, y me tiré en el sillón a descansar, a dejar relajado el cuerpo para ver si realmente las contracciones eran de parto o si eran por el movimiento común del cuerpo que hace que se balancee el útero y por ahí se contrae. Entonces, nada, me relajé en el sillón y empecé a contar porque las contracciones eran bastante seguidas y a lo largo de 1 hora eran contracciones cada 4 minutos, cada 3 minutos. Así que, bueno, me fui a bañar, le avisé a mi marido, che, mirá, estoy con contracciones muy seguidas, no te apures, pero tranqui, anda preparándote, yo creo que ya es el momento. Así que yo me fui a bañar, me acuerdo que me duché muy tranquila, muy relajada, muy entregada al momento. Y bueno, cuando vino mi marido partimos para la ciudad de Mar del Plata, que es donde tuve a mi bebé. Yo soy de otra ciudad, pero tuvimos a nuestro primer hijo en una ciudad vecina. Así que partimos para allá y cuando llegamos tenía 2 de dilatación, poquito, pero bueno, ya era un indicio de que había arrancado, ¿no?, el proceso de trabajo de parto. Así que nos quedamos un par de horas. Justo ese mismo día yo tenía control con el obstetra, tenía monitoreo. Y así que nos quedábamos esperando, pegamos un par de vueltas, fuimos a almorzar
a un restaurante que estaba justo en la esquina de la clínica y ahí fuimos a el control con mi obstetra. Y bueno, las contracciones eran cada vez más intensas, cada vez más dolorosas. Llegaba a un punto que yo ya, la respiración era otra. Y cuando entré, efectivamente, me ve mi obstetra, me hace tacto y estaba de 5 de dilatación, yo tenía la mitad de trabajo hecho. Así que me ingresan, bueno, me preparan. Y recuerdo ese momento como si fuera ayer. Llegó un punto, cuando llegué a 8 de dilatación, que yo ya no aguantaba más. El dolor ya no sabía qué hacer, si morder, si apretar las sábanas. Me acuerdo que estaba histérica. Le decía a mi marido, dame agua. No, no quiero agua. Haceme viento. No quiero viento, no quiero viento. Abrime la ventana. No, cerrala. Ándate para allá. No, vení, acompáñame. Así estaba. Histérica era poco. Yo ya no sabía qué hacer con tanto dolor en el cuerpo. Y en un momento siento ganas de pujar y noto que pujando mi cuerpo se aliviaba, así que le dije a mi marido, quiero pujar. Y en eso llama a mi partera, Serena, me acuerdo, que se llamaba mi partera, y nada, le avisa que yo tenía ganas de pujar y viene volando a la habitación, me hace tacto y me dice, rajamos a la sala de parto porque en cualquier momento sale la criatura. Así que bueno, volamos a la sala de parto y nada, me preparé ahí. Me hicieron un par de preguntas, que te ponen la epidural, que bueno, nada, preparaciones típicas de un parto. Y yo estaba entregadísima, si bien estaba con mucho dolor, yo ya no sabía qué hacer para soportar el dolor. Estaba súper entregada, súper confiada, yo sabía que era un proceso que tenía que vivir, atravesar el dolor para después que llegue la parte linda de la liberación y conocer a mi primer hijo. Así que nada, súper entregada y confiada en mi cuerpo, que mi cuerpo sabía parir. Y momento que estaba pujando, había como 8 médicos, me acuerdo, entre parteras, enfermeras, nursery, la obstetra, bueno. Y en un momento dicen, tiene la cabeza blanca. Yo pujando, imagínate, haciendo esfuerzo, digo, ¿qué dicen? O sea, debe ser la grasita de la cabeza, digo yo, cabeza. Pues, sigo pujando, nace Alonso, Lolo, todos le decimos Lolo, y efectivamente tenía pelo blanco, tenía la cabecita blanca, porque su pelo era blanco. Bueno, todos enloquecidos con el bebé de pelo blanco, parecía un ángel. Yo igual estaba en una, ni bola le di a lo del pelo blanco. Nada, me acuerdo que estaba en un éxtasis inexplicable. Sentí una felicidad única, esa cosa que se siente, esa adrenalina hermosa cuando, nada, cumplís un sueño muy grande. Estaba como en shock y a su vez muy emocionada, ansiosa, feliz. Era una mezcla de cosas, pero era algo muy lindo. Yo me sentía muy bien en ese momento. Estaba extasiada. Así que nada, cuestión que vamos a la habitación, nada, momento de conexión con mi bebé. Primeras horas con el bebé, normal. Si bien sí, le veía el pelo blanco, que parecía un abuelo literal, pero nunca me centré en eso, no le di bola. Yo estaba como más que nada en el... Nada, soy madre, estoy con mi hijo, el hijo que tanto anhelé tener, acá está. O sea, no podía creer eso. Y bueno, al otro día, no hacía ni 24 horas que había nacido, viene la pediatra, una pediatra de la clínica, y nos dice, chicos, bueno, vamos a tener que ver, porque como Alonso nació con el pelito blanco, por ahí es un indicio de que tenga albinismo. Yo estaba como, ¿albinismo? ¿Qué dice? Y nos quedamos los dos como, bueno, sí, haremos lo que tengamos que hacer, el chequeo que sea necesario, pero viste, yo como que no, para mí no era una posibilidad, era como, no sé, capaz que su pelo así, qué sé yo. Bueno, se fue la pediatra, yo seguí en la mía. Me acuerdo que estaba con Lolo dándole la teta
Y mi marido no tuvo mejor idea que fijarse en internet, como el error que cometemos todos de buscar cosas en internet, que a veces hay información errónea o vieja, desactualizada. Y bueno, efectivamente puso albinismo y me leyó detalladamente la pésima calidad de vida que puede llegar a tener un albino. Entonces terminó de leerme y yo automáticamente empecé a llorar. Es como que se abrió una canilla que no pude cerrar más. Me acuerdo la desesperación de mi marido para ayudarme a que dejara de llorar. Yo no podía parar. No sabía qué hacer para dejar de llorar, no podía. Así que me acuerdo que le dije, me voy a meter a la ducha a ver si se me pasa. Y no, era llorar. Yo creo que me duró como, no sé, habré estado más de 2 horas llorando. Me acuerdo que vinieron enfermeras, vinieron nursery a revisarlo a Lolo. Porque bueno, en la habitación internada a cada rato vienen a revisarte a vos, cómo estás, cómo van los puntos, por la episiotomía, cómo está el bebé, eso. Y yo era llorar. Y no hacía más nada que llorar. Cuestión que bueno, como a las 2 horas y pico, se me pasó, pero hubo un quiebre. Yo desde ese momento sentí que algo dentro mío se quebró, literal. Pero bueno, hice de cuenta que no pasaba nada, continué con mi vida, con el momento. Al otro día nos dieron el alta y llegó ese momento tan tremendo, que es el momento en el que volvés a tu casa y te das cuenta que ahora tenés un humano a cargo tuyo. Porque en el hospital todo muy bonito, te traen la comida, no haces nada más que por ahí levantarte, ir al baño, bañarte, pero te atienden 24/7. Bueno, no 7, por los días que estés internada, pero es más llevadero. Ahora, cuando llegas a tu casa te encontrás con la aventura real, el quilombo real, que es hacerte cargo del pibe, que es tuyo para toda la vida, básicamente. Así que bueno, ahí arrancó la aventura. Ahí arrancó la real aventura, inolvidable. Ese día que llegamos a casa, me acuerdo que Lolo no agarraba muy bien el pecho. Yo había leído muchísimo de puericultura, de temas de lactancia. Era un tema que me fascinaba. Tenía locura por leer cosas que tenían que ver con la lactancia. Siempre me había visualizado dando la teta. Nada, pero no se enganchaba muy bien y lloraba constantemente. Era llorar. Y bueno, yo estaba con esta cosita, esta duda interna de, ¿será el vino? ¿No será el vino? ¿Qué onda? A su vez estas cosas, ¿no? De lo nuevo. Ahora estoy en casa con mi marido y este ser que es mi hijo, pero no lo conozco. Y que no paraba de llorar. Me acuerdo que llegamos a casa como a las 2 de la tarde. Y para cuando baja el sol, me acuerdo clarito, estábamos tomando mate con mi marido y eso de las 7 de la tarde, baja el sol y a mí me empieza a subir una angustia inexplicable. Una angustia que nunca en mi vida sentí. Y me acuerdo que empecé a llorar, pero peor que en la clínica. Nunca en mi vida había llorado como lloré en el posparto, así. Mi marido, pobre, desesperado, imagínate, nunca me había conocido en ese estado. Me había conocido, sí, en estados complejos a nivel emocional, pero ese estado, recién parida, puérpera y con depresión, nunca, era la primera vez. Así que bueno, nada, los días pasaron, era llorar y llorar. Lloraba yo 24/7, lloraba Lolo 24/7. Encima no dormía el pibe, no dormía ni de noche, ni de día, ni a la tarde. Las siestas de él duraban 10 minutos con suerte. Yo era un manojo de nervios, era un nervio con patas, literal. No comía,
porque el pibe lloraba constantemente y quería UPA constantemente y que lo amacara constantemente. Me acuerdo que no tenía tiempo ni para peinarme. Imagínense cómo estaba con las ojeras por el piso porque no dormía en toda la noche el bebé, no había forma de que durmiera. Capaz que con suerte se dormía 5 minutos, 10 minutos. Un desastre, un desastre. Encima que no agarraba el pecho, obviamente estaba muerto de hambre. Le empezamos a dar fórmula, porque obviamente no le íbamos a dejar que pasara hambre. Cuestión que la fórmula le hizo mal, le empezó a agarrar cólicos, hacía caca con espuma, vomitaba, era un desastre. Bueno, cuestión que había que llevarlo al control, ¿no? Para corroborar si era albino o no era albino. Y bueno, cuando fuimos a ver a la primer oftalmóloga, porque el albinismo se diagnostica por medio de los ojitos, por medio de la vista, porque para los que no saben, el albinismo no es solo la piel blanca y el pelo blanco, sino que repercute también a nivel visual y se diagnostica por medio de la vista, o sea, ellos ven internamente si hay rasgos albínicos. Cuestión que lo llevamos a la primera oftalmóloga y me acuerdo clarito el miedo que yo tenía, ¿no? Con esta criatura recién parida, sin dormir, comiendo muy mal. Yo ya estaba sumergida en una depresión que no era consciente, pero yo ya estaba muy mal a nivel emocional. Y llego a ese consultorio y me acuerdo clarito que la oftalmóloga me dice, ponelo ahí en la máquina esa en donde miran, así como con unas especies de telescopio, no sé cómo se llama esa máquina, pero me dice, acércalo ahí, a ver. Y me acuerdo clarito que hizo así, ¡uy! Re albino es, re albino. No, este nene no ve nada. Vamos a tener que ponerle lentes, para los 3 meses va a tener que usar lentes y después vamos a tener que operarlo. Y va a estar toda su vida operándose porque va a tener un montón de problemas en sus ojos, que cataratas, que miopía, que astigmatismo, que estrabismo. Que... Nos empezó a tirar un montón de cosas, de información que era ta. Imagínense yo recién parida. Ya era un manojo de nervios, ya era un manojo de angustia. Y escuchar que la señora me decía que el pibe veía re nada, que iba a haber que operarlo, que iba a tener que usar lentes con 3 meses de vida. Era un montón. Y encima nos dijo, de ninguna manera lo exponen al sol, ¿eh? Tapan las ventanas con las cortinas, que no entre la luz del sol, este nene no se puede exponer de ninguna manera a la luz solar. Y yo digo, ¿cómo no? O sea, que tengo un vampiro de hijo. Imagínense lo que fue mi cabeza en ese momento, o sea... Y la señora me acuerdo clarito que me dijo, bueno, nena, pero no es para que te preocupes, no es para que te pongas así. Yo por dentro, una gana de bofetearla, yo no, me estás diciendo que el pibe es un vampiro, básicamente. ¿Cómo quiere que me ponga, señora? Tengo menos de un mes de recién parido, o sea. Bueno, cuestión que salimos de ese consultorio como el culo, literal. Con la criatura, automáticamente me acuerdo que salí de ese consultorio y fue taparlo con mantas, camperas, que no le dé el rayo del sol, angustiadísimos los dos. Volvimos a Balcarce, nuestra ciudad, súper angustiados, y de ahí esa depresión que yo ya tenía, que yo ya estaba muy mal a nivel emocional, empeoró, obviamente. Eso se agravó. Así que si yo ya pasaba todos los días llorando, imagínense, a partir de ahí era el día entero, desde que yo me levantaba hasta que me acostaba, angustiada, llorando, y si no estaba llorando tenía ganas de llorar y sentía que mi vida era una porquería. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de bañarme, la noche me aterraba, llegaba la noche y me daba terror la noche. Amanecía y me daba terror encarar el día, era nervios constante, una ansiedad constante, no quería ver a nadie, me aislé muchísimo de todas las personas que me rodeaban, de todas. La única que permitía que viniera a mi casa era mi hermana, que era la madrina de Lolo. Me sumergí en un túnel oscuro que nunca en mi vida imaginé atravesar. Y bueno, desde ahí arrancamos un mundo que nunca imaginé
experimental, que era el mundo de los médicos constantes, de exámenes con profesionales de la salud, terapias. Me acuerdo que para los 2 meses de vida Lolo empezó a desarrollar una condición visual que se llama nistagmus, que son movimientos involuntarios de los ojitos, típico del albinismo. Esto es muy común en el albino. Los ojitos le hacen esto. Es como si fuera una cámara de fotos que busca enfocar, pero no puede. Entonces está constantemente buscando enfocar, buscando enfocar. Bueno, hasta antes de los 2 meses Lolo no lo tenía. Y para los 2 meses desarrolló este nistagmus, que me estoy olvidando y me estoy salteando algo muy importante. Que después de este primer diagnóstico, ¿no?, que se confirmó que él era albino, pero que nos tiraron puras pálidas, ¿no?, de que operaciones, que lentes, que el pibe casi no ve. Tuvimos un segundo encuentro con otro profesional importante, ¿no?, en el albino, que es una dermatóloga. Así que vimos a la primer dermatóloga y me acuerdo cuando llegamos, imagínense, se notaba a legua que tanto el padre como yo estábamos pasando por unos nervios inexplicables, miedo sobre todo. Entonces nos preguntó cómo estábamos, bueno, cómo había sido el diagnóstico, y cuando le contamos lo que nos había dicho la primera oftalmóloga, ella trató de calmarnos, nos explicó: chicos, miren, el albino puede tener una vida normal, común y corriente como cualquier persona, pero con cuidados extra. Al principio los cuidados van a ser exigentes, pero a lo largo de los años va a ir mermando, tranquilos, ¿viste? Como, bueno, muy humana, la verdad que nos contuvo mucho, y tuvo un gran gesto, que fue comunicarse con una oftalmóloga que es una inminencia acá en la Argentina. Ella es de Mar del Plata, pero es muy conocida en todo el país. Y era imposible conseguir turnos con ella porque llamabas y te daban turno de acá a 6 meses. Imagínense lo solicitada que es. Así que ella, que la conocía, que tenía trato, la llamó adelante nuestro y les comentó nuestra situación. Y Cristina, que era la oftalmóloga esta, dijo: que venga el jueves que viene, que los espero. Que vengan, toquen mi puerta, que yo los voy a atender. Así que imagínense, era como, bueno, una segunda opinión, y nosotros sentíamos que no nos teníamos que quedar solamente con esa primera opinión que nos había dado esa primera oftalmóloga, que fue un diagnóstico pésimo. Y dijimos, bueno, vamos con esta mujer a ver qué nos dice, qué opina. Así que fuimos al jueves siguiente, y bueno, esta mujer, sin decir nada, lo revisó de pe a pa, lo revisó con un montón de otras máquinas que la primera oftalmóloga no tenía. Le hizo el fondo de ojo, le puso las gotitas, esperó que le hiciera efecto, y después lo revisó con una lucecita violeta, me acuerdo. Y después que lo revisó entero, que habrá estado como hora y pico, recién ahí nos dijo: chicos, siéntense, tomen asiento. Y se sentó y dijo: bueno, a pesar del diagnóstico, a pesar de que Alonso es albino, tiene un buen campo visual. Y yo me quedé así como tildada. Yo estaba como en Brasil, básicamente. Tiene un buen campo visual. Y como que me quedó en la cabeza y digo: ¿cómo que tiene un buen campo visual? Y me dice: sí, a pesar de que es albino y va a tener sus temas visualmente, pero igual él tiene un buen campo visual. De hecho, no necesita usar lentes. Nosotros les hemos explicado lo que nos había dicho la otra oftalmóloga. ¿Cómo que no? Le digo: ¿estás segura, Cristina? ¿En serio me lo decís? Como un montón de veces le pregunté si estaba segura. Así. Para mí era una luz en el túnel, imagínense. No, sí, quédense tranquilo, él tiene un buen campo visual. Lo que sí tienen que saber, que todo lo visual en el albinismo es una espiral. Lo que hoy no tiene, puede desarrollarlo en un tiempo, y lo que hoy tiene puede mermar y volver a aparecerse. Es como en picos.
Así que nada, hay que esperar, chicos. No podemos ponerle lentes y operarlos a un bebé que está en pleno desarrollo. Eso lo vamos a ir viendo después del año. Porque en el primer año de vida el bebé está desarrollando la vista. Y después del año, ahí sí vemos porque es la vista que va a tener de ahora en adelante, ¿no? Por decirlo así. Así que nos quedaba esperar y confiar en esa oftalmóloga que nos había dado otro panorama. Nada que ver al de la primera. La primera fue un panorama totalmente negro, oscuro. Y el de esta mujer era lo que era albino y que iba a tener desafíos. Nos explicó que iba a tener que hacer terapias, bueno. Pero nos dio una lucecita ahí que nos iluminó la oscuridad porque nos dijo que a pesar de él tenía un buen campo visual. Y que había que esperar, que había que darle tiempo a que su cuerpo se desarrolle, que sus ojitos vayan madurando y nada, esperar. Así que nos fuimos obviamente con otro aire y fue un respiro importante, pero yo ya había hecho un quiebre muy grande internamente. Yo ya no era la Ivana que era hasta antes de parirlo a Lolo. Yo ya estaba sumergida en esa depresión y bueno, de ahí empezó todo el mundo de las terapias y fue muy difícil porque, como les digo, Lolo era un bebé que lloraba constantemente, era sumamente reactivo, lloraba en todos lados y llevarlo a los médicos era un estrés terrible porque gritaba y no había forma de que respondiera a las terapias. Nada, fue una época muy oscura, de muchísima incertidumbre. Aparte, conforme fueron pasando los meses, fueron surgiendo otros desafíos que acarreó, ¿no?, el albinismo y tiene que ver con lo motriz. Pero bueno, todo esto lo voy a dejar para la segunda parte del video. Lo vamos a dejar en continuará, porque si no se va a hacer extremadamente largo. Así que próximamente estaré subiendo la segunda parte de este video. Gracias por estar ahí del otro lado, por verme, escucharme e interesarte en mi historia. Un beso. Gracias.